Buenos días a todos. Soy el padre Álvaro González del seminario y me da pues mucho gusto poderles acompañar esta mañana en la formación que el Centro Arquidiocesano de Evangelización hace para los catequistas de la Iglesia de Cali. Yo estoy trabajando el tema de San Pablo, que es un tema que me gusta, pues. Y hoy quiero hablar de él, de cómo presenta San Pablo, el apóstol San Pablo, a nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero decir 9 cosas. La primera es que Pablo no conoció personalmente a Cristo. Cuando Jesús vivió en Nazaret, en Palestina, Pablo estaba en Tarso, que era una ciudad distante más o menos 1000 kilómetros de Jerusalén. O sea, nunca se vieron, nunca. Pablo vio a Jesús, nunca supo si era mono, si era pelinegro, si los ojos eran azules, si tenía una camiseta amarilla, roja, verde, no, nada de eso. Pablo se encontró con Jesús después de que el Señor había resucitado. Acordémonos del texto de la conversión de San Pablo, cuando el Señor le dice a Jesús, le dice: Pablo, Saúl, ¿por qué me persigues? Saúl le preguntó: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí fue cuando Pablo conoció a Jesús. Y él, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, dice que él conoció a Jesús, el Evangelio, por revelación de Dios. Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es una invención de hombres, pues no lo recibí ni lo aprendí de ningún hombre. Jesucristo es quien me lo ha revelado. Entonces eso es bien importante. Pablo no conoció a Jesús, nunca lo vio. Lo conoció cuando Jesús ya estaba en el cielo, resucitado. Segunda cuestión que quiero decir de las 9, es que Pablo, aunque no conoció a Jesús, sí insistió muchísimo, pero muchísimo, en el hecho de que Jesús fue una persona como nosotros. Mire lo que dice la carta a los Gálatas en el capítulo 4. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, Dios envió a su propio Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo el dominio de la ley, nacido bajo una mujer, nacido de una mujer, nacido de una mujer. Eso es bien importante. Y en otro texto, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, en el verso 6, dice Pablo: él, siendo de condición divina, no consideró codiciable el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de su grandeza, tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Eso me parece a mí que hay que insistirlo. Eso hay que insistirlo, muchachos. Para Pablo, Jesús fue un hombre como nosotros. Eso sería pues como lo segundo que quisiera decir. Un hombre como nosotros. Lo único, y aquí sería lo tercero que yo quisiera como insistir, es que la diferencia entre Pablo y nosotros es que la diferencia entre Jesús y nosotros es que Jesús no tuvo pecados. En eso también es muy claro San Pablo. Somos pues embajadores en nombre de Cristo, y es como si Dios los exhortase por medio de nosotros. En nombre de Cristo les ruego, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado,
al que no conoció pecado. Lo hizo pecado por nosotros para que llegáramos a ser en él justicia de Dios. Uno como nosotros. Le dio frío, le dio hambre, se cansó, durmió. ¿Qué más? Jugó fútbol. Nuestro Señor hizo todo lo que nosotros hacemos, lo que se hacía en aquella época. Fue al lago y se bañó en el lago, tuvo calor. Le sacó la piedra, algunos le sacaron la piedra. Todo eso, como nosotros. La diferencia entre Jesús y nosotros es que no tuvo pecado. Eso es lo tercero. Tercero, no tuvo pecado. Lo cuarto, el que nació de la Virgen María murió por nosotros. Miren este texto tan bonito de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Bueno, porque yo les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió por nuestros pecados. Su muerte fue en favor de nosotros. Su muerte fue en favor de nosotros. Y mire lo que dice en Gálatas 2, también tan bonito. Ahora, en mi vida terrena, vivo creyendo en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Entonces murió por mí, murió por nosotros, murió para reconciliarnos. Y uno está reconciliado con Dios es cuando uno cree, cuando uno acoge, cuando uno ama a nuestro Señor. Entonces van 4. Primero, que Pablo no conoció a Jesús. Segundo, que fue un hombre como nosotros. Tercero, un hombre como nosotros, pero sin pecado. Cuarto, que murió en una cruz en favor de toda la humanidad. Pero aquí también viene otra cosa, pues, que es muy importante. Y es que Pablo, aunque habla de Jesús como un hombre, él dice que Jesús es Dios. Y lo veíamos en el texto en el que hablábamos ahora, en el que decíamos ahora, él siendo de condición divina. O sea, Jesús no es pues como uno de nosotros, no es como usted, no es como soy yo, no es como está aquí este joven Kevin que me está ayudando en toda la grabación de este programa. No, él no es como nosotros. Él es Dios, él es de condición divina. Eso lo dice también muy claramente la carta a los Colosenses. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Por él fueron creadas todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, potestades. Todo lo ha creado Dios por él y para él. Entonces, Cristo es hombre, Cristo no tiene pecado, Cristo murió por nosotros, todo eso es verdad, pero a esa verdad hay que agregarle otra verdad que es fundamental. Cristo es de condición divina, Eso lo dice en ese himno tan hermoso de la carta a los Filipenses. Él, siendo de condición divina, Él es imagen de Dios invisible, muchachos. Entonces, eso me parece a mí que eso es muy importante, pues, como que lo tengamos en cuenta, Entonces, lo sexto que yo quiero decir es que para Pablo, él lo único que le interesa no es que el Cali le gane al América. A él no le interesa que se acabe
a ver, él no le interesa ganarse esta tarde el chontico. A Pablo no le interesa si yo me pongo una camisa azul o me pongo una camisa roja. Eso no le interesa a Pablo. A Pablo lo único que le interesaba era conocer a Cristo. Aquí hay un texto que me encanta, me encanta. Lo que entonces consideraba una ganancia, ahora lo considero pérdida por amor a Cristo. Más aún, pienso incluso que nada vale la pena si se compara con el conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. Por Él he sacrificado todas las cosas y todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Nada se compara con el conocimiento de Cristo. Qué cosa tan hermosa, muchachos. Nada. Pablo lo único que quería era conocer a Cristo, el que era de condición humana y se hizo hombre, y me amó y dio su vida por mí. Número 7. La vocación fundamental de Pablo fue la de ser servidor de Jesucristo. Mire cómo dice en Hechos de los Apóstoles, un texto que a mí me ha marcado muchísimo en mi vida de sacerdote. Dice así: nada me importa mi vida, ni es para mí estimable, con tal de llevar a buen término mi carrera y el ministerio que he recibido del Señor Jesús, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo en último término lo que dice: a mí lo único que me interesa es anunciar a Jesucristo, anunciar a Jesucristo. A mí lo único que me interesa es anunciar a Jesucristo, cumplir mi vocación, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Eso es lo que le interesa a Pablo. Octavo, la súplica que Pablo hace. En estos días yo estaba leyendo este texto, me pareció tan bonito. Lo que Pablo quiere para nosotros, para usted y para mí, que Cristo habite por la fe en sus corazones. Eso es lo que a Pablo le interesa, que Cristo habite en la fe por sus corazones. En la fe, que Cristo habite por la fe en sus corazones. Eso es lo que Pablo quiere, que Cristo esté en su vida. Eso es lo que Pablo le desea. Y eso sería lo último, lo noveno. Yo lo único que deseo es que usted conozca a nuestro Señor. Cuando uno conoce a Cristo, la vida de uno se transforma. Miren, yo puedo tener plata, una camiseta firmada por Messi, visa para ir a los Estados Unidos. Puedo vivir en Nueva York. Puedo ser amigo personal de Donald Trump. Y la vida mía sigue siendo la misma. El día que uno acoge a Cristo, el que me amó y dio su vida por mí, ese día la vida cambia. Lo que Pablo deseaba, que Cristo habite por la fe en sus corazones, es lo que yo, el padre Álvaro González, le deseo a usted que está mirando este video. Que Dios le bendiga. Uf.